Saldando una deuda. Agradezco a todos los oyentes porque me permiten saldar una deuda. Dios puso en el profeta Ezequiel como centinela para los israelitas 600 años antes de Cristo. Le dijo: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Ezequiel 3, del 17 al 19. Hace 2000 años, Cristo también comisionó a sus seguidores a proclamar el Evangelio. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Por eso, también el apóstol Pablo dijo y escribió en la Biblia: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, del 14 al 16. Así que los cristianos debemos predicar el Evangelio a toda clase social, sin miedo, pero eso sí, con el amor de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? La mejor noticia. ¿Por qué? Porque en el mundo jamás escucharemos una noticia más grande ni más importante que el Evangelio. Sin temor a equivocarme, después del Evangelio no escucharé nada mejor en esta vida. El Evangelio es la luz que irrumpe en las tinieblas. El Evangelio es el agua fresca que sacia al sediento. El Evangelio es el pan del cielo que nutre al hambriento. El Evangelio es la verdad que libera al esclavo del pecado. Es interesante saber que el Evangelio procede directamente del pensamiento de Dios. Si el Evangelio lo hubiera concebido alguna mente humana, no tendría demandas tan altas como la humildad, el contentamiento o la santidad. El Evangelio es un mensaje que los cristianos debemos compartir con entusiasmo y que los no cristianos deben recibir con humilde gratitud a Dios. ¿Por qué debemos escuchar el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de buenas noticias que Jesucristo predicó y que ordenó a sus discípulos de todos los tiempos también predicar. El Evangelio es el mensaje más influyente y poderoso que jamás haya existido.
El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje que más beneficios ha traído a la humanidad. El Evangelio es incomparable, es vivo, es eficaz, es penetrante, es transformador. El Evangelio es el mensaje que hace la diferencia entre una vida vacía y sin sentido y otra llena de gozo, esperanza y paz. El Evangelio es el mensaje que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. El Evangelio es el mensaje que Dios implanta en la mente y corazón de las personas para convertirlas en nuevas criaturas. Y el mismo Evangelio es el alimento de esas nuevas criaturas, porque el Evangelio es Jesucristo mismo. Por todo eso, este mensaje es para creyentes o no creyentes en Cristo. Para creyentes, porque el Evangelio es el único alimento que nutre para el crecimiento espiritual, y el cristiano nunca dejará de crecer mientras viva en su cuerpo mortal. Para no creyentes, porque la fe viene precisamente por escuchar el Evangelio. Si es usted una persona que quisiera creer pero no puede, consígase una Biblia. Pídale a Dios con sus propias palabras que le ayude a entenderla y escuche con atención esta predicación. Dios puede hoy comenzar o continuar una maravillosa obra en su vida. Cuando se lee la Biblia, se escucha la voz de Dios. 4 cosas que todos debemos saber y creer. 4 cosas que al principio son desagradables, especialmente para la gente que se considera decente y lo es, comparados con otros seres humanos. Número 1. Con excepción de Cristo, todos los seres humanos somos pecadores. Tal vez a usted no le gustó esto, pero es la verdad. Dice la Biblia en Salmos 14, 2 y 3. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. En segundo lugar, todos los seres humanos están condenados al infierno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. El ser humano más bueno y dadivoso del mundo, por sí mismo, es tan miserable delante de Dios que no puede llegar a merecer la entrada al reino de Dios, aunque diera su vida por su prójimo, porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 10. La Biblia nos dice en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, versículo 6. En tercer lugar, hay una sola esperanza.
Desde el momento de la caída de Adán y Eva, Dios hizo una promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¿Por qué digo que esto es una promesa? Porque para el diablo esto fue una sentencia, pero para nosotros los humanos, los pecadores, los perdidos, era una gran promesa. Porque dice la Biblia, y repito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. En esta promesa para la raza humana, pero sentencia de Dios para Satanás, se está manifestando algo glorioso e inigualable del carácter de Dios. ¿Qué es eso que se está manifestando? La divina gracia de Dios, el favor inmerecido que tenemos de parte de Él, la divina gracia de Dios. Aquella promesa se cumplió cuando nació Cristo de una virgen. Por eso Cristo dijo, el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. El apóstol Pablo dice en la Biblia, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 45. Esto que Dios hizo nos demuestra su infinita sabiduría. Dios es amor y hubiera querido perdonar al ser humano, como muchas veces equivocadamente nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Pero Él es perfecto y justo. Nosotros no. Dios es justo y es perfecto. Así que su propia justicia le impedía perdonarlos sin castigo. Entonces, nuestro infinitamente sabio y amoroso Dios planeó enviar al mundo a un sustituto para que pagara nuestros pecados. Por eso, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pero entonces, ¿a quién enviaría? Si todos los seres humanos somos pecadores, y el sustituto tenía que ser sin pecado. Para entender cómo lo hizo, hemos de recordar que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero en tres personas. El Padre elige a quien quiere salvar. El Hijo paga por esa alma y ya pagó en la cruz. El Espíritu Santo hace su habitación en el alma salvada. Así que por eso la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En conclusión, debo terminar, aunque hay muchísimas cosas que quisiera decir. Sin embargo, sé que la obra de convencimiento la hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo me limito a buscar a las personas en las cuales Dios ya está trabajando, o a aquellas con las que quiere trabajar. Dios sabe desde la eternidad quiénes son sus ovejas y cuándo se entregarán a Él. Me resta solamente recomendar a todos los que prestaron atención a la predicación que si interiormente Dios les está hablando, que sigan asistiendo, que sigan escuchando el Evangelio, que consigan y lean la Biblia y que oren en secreto con sus propias palabras y permitan que el Señor siga trabajando en su corazón. Que Dios les bendiga.